Hola Edgar, muchas gracias por estar nuevamente acá con nosotros. Me alegra mucho tenerte muy seguido acá conversando porque la verdad que siempre es muy grato y muy ilustrador conversar contigo. Y el día de hoy para darle una nueva vuelta a esto que es la resiliencia, una conversación que tuvimos también previamente y que la vamos a poner acá abajo para que aquellos que estén interesados en verla la revisen porque también está muy bien. Y para partir de alguna forma un poco diferente, me gustaría preguntarte desde los mitos, ¿cuáles son los mitos vinculados a la resiliencia? Pues muchísimas gracias, Eduardo, nuevamente. Un gusto, como siempre, estar aquí contigo. Y fíjate que esto de los mitos es, pues hay varios por ahí que yo he escuchado. El primero, yo creo que, y uno de los más extendidos es, y sobre todo en nuestras culturas latinas, en donde pareciera que hay mucho machismo, es ser fuerte, que resiliencia es igual a ser fuerte y en una fortaleza más entendida como bravuconería, ¿no? De yo las puedo todas, yo voy por la vida y voy quitando lo que es a quien se me ponga enfrente, pero más con ese tono de bravucón, ¿sabes? No tanto de, bueno, yo voy afrontando los retos que se van poniendo, pero no necesariamente quitando a todos de un lado, ¿no? Sino de una manera más saludable y asertiva. Entonces, yo he notado que esto es uno de los mitos, uno de los malos conceptos o erróneos que se tiene de la resiliencia, al igual que en muchos casos me han dicho, es que es ser mentalmente fuerte, ¿verdad? Y yo les digo, sí, pero si te quedas con eso es como si fuera nada más una parte, un pedacito de la resiliencia, porque no necesariamente es igual a ser mentalmente fuerte. Pensemos en alguien que no se siente mentalmente fuerte y esto puede ser muy devastador, limitante. Decirle a alguien, no eres resiliente, entonces no eres mentalmente fuerte. Tiene que ver con esta parte de la resiliencia mental, pero la resiliencia se extiende también a la parte emocional, a la parte física. Entonces nos quedaríamos nada más con un pedacito ahí que refuerza otros de los mitos, ¿no? Es, eres resiliente, todo lo puedes y eres indestructible, o no eres resiliente, entonces eres un débil, débil de carácter, débil, no tienes esa fortaleza mental, entonces como si nos dividieran en el mundo en dos, ¿no? Los resilientes, los todo lo pueden, ¿no? Los que se atreven, etcétera, y los que no, los que se tienen que hacer a un lado, los débiles. Es uno de los mitos también que yo me he encontrado muy comúnmente por ahí y que tiene que ver también con otro que tal vez no está tan explícitamente dicho, pero que tiene que ver con esto que comento, que es resilientes entonces igual a ser invulnerable, ¿verdad? Y pues tampoco va por ahí, porque de hecho, y yo escribí un artículo de esto en mi blog, la vulnerabilidad, es decir, el mostrarnos tal cual somos, el abrirnos, es la cuna de la resiliencia. Y para mucha gente, y más de nuestra cultura moderna, se entiende lo contrario. Es como ser un Superman al que nada lo tumba porque soy como de acero, rebotan las balas, ¿no? Y no es que nada te tumbe, te tire, no, a todos nos puede tirar algo eventualmente, sino que es que tan rápido nos vamos a recuperar de eso y prepararnos para una eventual futura bala o un golpe para que no sea tan dura la caída. Pero es algo de la inherente a la condición humana ser vulnerable. Entonces, la resiliencia para nada quiere decir ser invulnerable, al contrario, como nos permitimos ser vulnerables y abrazamos esa vulnerabilidad, de ahí nace la resiliencia, esa capacidad para levantarnos después. Entonces, también todo esto se junta en que la gente, en estos mitos que se escuchan por ahí, que yo he visto, que se entiende como ser demasiado fuerte, rayando ya en la rigidez, ¿no? Como esa metáfora que acabo de poner de Superman y de acero, en el que nada me pasa. Y al contrario, la resiliencia no se trata de ser rígido, se trata de ser lo más flexiblemente posible para bailar con las olas de la vida. Dice
un proverbio japonés que a mí me encanta, que el bambú que resiste, no, perdón, el bambú que se dobla es más fuerte que el roble que resiste, porque en vientos fuertes el bambú se dobla, pero se recupera pronto y el roble se quiebra. A mí me encanta porque eso muestra muy claramente de qué se trata esto, la resiliencia, ¿no? Y quita muchos mitos, me parece. No, súper interesante porque ayuda con lo que nos estás comentando a desmitificar y un poco a descaricaturizar, quitar, digamos, la idea de caricatura que puede estar, digamos, detrás de lo que a veces podemos pensar por resiliencia. Y me parece también que la metáfora del bambú también es súper ilustrativa respecto de lo que es volver a pararse frente a las adversidades, que parece ser que es lo que de alguna manera está en la médula de la resiliencia, ¿no? Así es. Pensando en experiencias, Edgar, me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que tú ves que hace que de repente algunas personas tengan una, eh, experiencias muy similares y sin embargo tomen caminos muy diferentes o, eh, claro, gestionen esta experiencia de forma distinta, de modo tal de que son completamente diferentes, digamos, en el horizonte del tiempo? Ujú. Sí, fíjate que, bueno, es una pregunta que no tiene una respuesta simple, ¿no? Como decir es A, es B y C. Depende de muchos factores y evidentemente van a depender de los recursos internos con los que cuenta la persona, ¿no? Y sin embargo, sí que la resiliencia tiene un peso esencial en cómo responde esta persona, de acuerdo a lo que me preguntas, que vivieron lo mismo, ¿no? O situaciones muy similares y de pronto vemos que algunos se van, por ejemplo, por un camino de adicciones o de una espiral hacia abajo, de una vida tortuosa, de angustia, de mucha ansiedad, etcétera. Y que otras personas no las viera y dijera, bueno, pareciera que no vivieron lo mismo, ¿no? ¿Cómo le hicieron? Y justamente tiene que ver mucho esta parte de tanto los recursos que ya mencioné, una serie de habilidades, pero la resiliencia es un factor muy, muy importante que seguramente estuvo presente en la vida de esta persona que, a pesar de esa adversidad, siguió un camino, digamos, más saludable, positivo, constructivo, porque hay que recordar que la resiliencia se construye con base en las experiencias y, muy importante, cómo la configura el cerebro, cómo la acomoda la persona que vivió esas experiencias. Y pensando en una persona que, o en dos que vivieron lo mismo, algo vivió, algo acomodó una experiencia, o a lo mejor tuvo una experiencia un poco distinta. Me refiero a una persona de apoyo, por ejemplo, una figura de apego que se presentó en la vida de esa persona a diferencia de quien no la tuvo. Y puede ser, es un ejemplo, ¿eh? Que habría que ver caso por caso, pero hablo en las generalidades, y en las que eso pudo haber marcado un rumbo totalmente diferente para que se desarrollara esa resiliencia, que preponderantemente es lo que hace que una persona pueda levantarse y a pesar de eso que vivió, que tenga una vida saludable, ¿no? Perfecto. Pensando quizás en el origen, en la génesis de esto, que puede ser el tema de la resiliencia, de acuerdo a lo que tú has tenido oportunidad de ver, pensar e investigar, ¿se nace resiliente o es una construcción? ¿Cómo lo ves tú? Ok. Ah, es de esas preguntas que son un poco complicadas, ¿no? De decir de dónde surge, qué pasa primero, ¿no? Pero vamos a ver, el cerebro humano, el sistema nervioso ya viene, digámoslo así, precargado, trae innata la resiliencia. Sin embargo, el cerebro aprende, como lo acabo de mencionar, de acuerdo a las experiencias. Entonces, esa precarga, si lo queremos ver así, que ya trae, va a depender de esas experiencias de vida y sobre todo en los primeros años, que son cruciales, para construir sobre ella, reforzarla, cultivarla o bien
que se vaya incluso descarrilando a veces. Entonces, si hay una parte con la que nacemos, pero lo más importante en la resiliencia es qué experiencias vamos viviendo y cómo aprendemos de esas experiencias, cómo aprende ese cerebro de acuerdo a lo que va viviendo, porque el cerebro cambia de acuerdo a la experiencia. Entonces, aunque tenemos esa precarga ya de nacimiento, si hay demasiada adversidad, un entorno adverso, poco saludable, puede hacer que se vaya descarrilando con el tiempo y que la persona vaya creciendo con niveles menores de resiliencia, ¿no? Y que se puedan ver más adelante, que tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Más adelante en la vida. De acuerdo, Edgar. Oye, cuéntanos, ¿cómo nosotros podríamos notar cuando alguien es resiliente? Cuáles son las conductas? ¿Cómo se maneja? ¿Cómo podríamos nosotros identificar a alguien resiliente respecto de aquellos que no, por ejemplo? Ok, pues mira, y justamente tiene que ver con los mitos, lo voy a juntar un poco con lo que me preguntabas al inicio de los mitos de esa persona como un Superman, ¿no? Como si tuviera un escudo. Justamente vemos comportamientos, vemos a este tipo de personas que a lo mejor en la cultura popular los cree fuertes y tal vez los equipare con resilientes, pero que a la hora de las adversidades o el estrés resulta que no lo son, porque les cuesta trabajo gestionar su respuesta del sistema nervioso en momentos de estrés. Voy a poner unos ejemplos, tal vez que sean más claros. En una discusión, por ejemplo, entre dos personas, en donde está acalorada, ¿no? Donde se están diciendo cosas francas, complicadas. Un comportamiento resiliente puede ser, bueno, que la persona reconoce en primera lo que está sintiendo. El enojo, la frustración, el momento álgido de tener esa discusión, sin pelearse con esas emociones, lo reconoce y trata de hacer algo para mantener la calma. Puede ser desde respirar diferente, más profundamente, o incluso muy válido de pedir una pausa, decir, ¿sabes qué? Dame unos minutos, necesito despejarme, ¿no? Y continuar esta conversación. Y el contrario, el poco resiliente es perder la cabeza, por ejemplo, perder la cabeza, comenzar a dar gritos, ¿no? E incluso llegar a los golpes. Ahí nos damos cuenta que esa persona no está siendo para nada resiliente. Ese cerebro está actuando de forma totalmente en modo de sobrevivencia pura, automática, huida o lucha. Entonces, así responde. Otro, por ejemplo, muy común es pensando con niños pequeños que pues tiran algo por descuido o en broma, rompen algo en la casa y un comportamiento resiliente podría ser que la mamá se les acerque, le explique, bueno, reconozca primero la mamá que pues sí le molestó que rompiera lo que hubiera sido, pero reconozca que las cosas materiales pues son impermanentes, que tampoco es algo tan grave y que le explique al pequeñito lo importante que era ese objeto o el riesgo que tenía, que pudo haber corrido él y que tenga más cuidado en el futuro. El comportamiento contrario, el no resiliente, es gritarle, darle de nalgadas al niño, decirle que por qué no te fijas, que no me escuchas, es que no me entiendes, cuántas veces tengo que explicarte, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí nos damos cuenta en algo muy gráfico, en algo, pues, cosas muy cotidianas, cómo responde un cerebro de forma resiliente y uno que no lo es, que logra mantener la calma, ¿no? Que mejora las funciones en su cerebro para tomar mejores decisiones y no son tan impulsivas, ¿no? O nuevamente en este modo de sobrevivencia pura. A mí me gusta decir que la resiliencia es como tener bien cargada una batería interior en el que la vamos reabasteciendo porque la vida, pues, evidentemente nos presenta estos retos como estos que acabo de mencionar, que pueden ser cotidianos del diario, ¿no? Lidiar con los niños pequeños, los hijos, una discusión en pareja o en el trabajo, etcétera. Y que si no la vamos reabasteciendo, pues nos va descargando, ¿no? Esa batería
y entonces es como siempre tenerla cargada. Me gusta mencionar esta metáfora de esta batería. No, muy interesante la metáfora y aprovechándola precisamente, eh, ¿qué es lo que comúnmente hace que nuestra batería se descargue? Mm. Pues mira, como mencioné ahorita, la vida, o sea, el simple hecho de llevar una vida humana del diario hace que paulatinamente se vaya descargando. Sin embargo, lo que más, y dejo de lado las cuestiones más grandes, ¿no? O las adversidades más extraordinarias, por ejemplo, pensando una guerra, ¿no? Por ejemplo, una cuestión de ese estilo. Pero en el, digamos, en el común denominador de la mayoría de las personas del mundo moderno, es justamente la gestión de las emociones o la mala gestión de las emociones. Eso es lo principal que puede ir drenando esa batería. El tener una discusión por acá, un conflicto acá en el trabajo, un malentendido con alguien en la familia, con los hijos, todo eso puede ir haciendo que al final del día, si no tenemos ciertas prácticas o la vamos cultivando en el tiempo, esa batería que empezó a lo mejor en 100 en la mañana, llegan las 9 de la noche y ¡pum! Ya no hay nada. Más allá del cansancio físico normal, ¿no? Y comprensible de una rutina. Pero sí, definitivamente la gestión o la mala gestión emocional es lo que más puede llegar a drenar esta batería. Oye, perfecto, Edgar. Oye, mira, comprendiendo que todo el background de esta conversación está vinculado con lo que es la resiliencia, y que a su vez, como lo conversamos previamente, la resiliencia o el acto de ser resiliente genera efectos fisiológicos, neurofisiológicos. ¿Se puede cambiar de alguna manera lo que sucede en nuestro cerebro, digamos, a partir del uso de la resiliencia o el ahondamiento en la misma? Sí, sí, definitivamente sí, Eduardo, porque recordando que el cerebro cambia con la experiencia. Entonces, así como cambió y se fue esculpiendo y moldeando durante los primeros años, afortunadamente las neurociencias hoy nos han dado un panorama mucho más amplio de lo que era todo este aspecto del aprendizaje y nos abre la posibilidad y nos demuestra que es posible este cambio, aun si ya no estamos en esos años de formación, ¿no? Entonces podemos cambiar esos circuitos neuronales, reorganizar los que ya tenemos para crear y cultivar una mayor resiliencia en el tiempo. Recordando que pues esta resiliencia se consolidó, se descarriló, dependiendo el caso, de acuerdo a nuestras figuras de apego que tuvimos en la infancia, porque el cerebro es el órgano más social que tenemos los seres humanos y se moldea y se esculpe de acuerdo a las interacciones con otros cerebros. Entonces, eh, estas pautas que aprendemos son grabadas de forma muy inconsciente en esos primeros años de edad. No nos damos cuenta cómo fue que aprendimos a responder a la adversidad. Y hoy de adultos, si no hacemos nada, no hicimos nada a lo largo de toda nuestra vida para recablearme, me gusta decirlo así, ese cerebro, vamos a utilizar las mismas respuestas ya aprendidas en aquellos años que nos salen de forma automática, de manera muy inconsciente de las que ni siquiera pensamos cómo reacciona. Nos sale. Y entonces todo este cambio que se puede hacer es esta reorganización neuronal por la neuroplasticidad, que es la capacidad de cambio que tiene nuestro cerebro. Entonces, esto a mí me parece maravillosa porque puede pasar y llevar a una persona de ser la víctima de las circunstancias de la vida a fomentar, cultivar mayor resiliencia, a llegar a un punto en el que diga, bueno, más que las cosas que me pasan y pobrecito de mí, es que yo tengo cierta capacidad de hacer algo en mi vida para, a partir de hoy, tal vez no me gustó lo que sucedió antes,
Efectivamente, tal vez hubo cuestiones crudas en esa vida, no se trata de hacerlas a un lado. Sin embargo, puede llegar la persona a decir en un momento dado, a partir de hoy yo empiezo una nueva etapa y entonces yo puedo tener cierto control y paso a tomar más el volante y me vuelvo más un martillo que un clavo, gracias a este cultivar la resiliencia, ¿no? Lo cual también conlleva mayor responsabilidad. De acuerdo. Bueno, y entendiendo que se generan cambios, por lo tanto, en nuestro cerebro, ¿de qué manera nosotros pudiéramos desarrollar estos cambios? Ok, para generar estos cambios se trata de hacer cosas que nos hagan más resilientes, que el cerebro aprenda cosas nuevas, recordando que como actuamos, como reaccionamos, son las respuestas aprendidas. Entonces, tenemos que darle otras cosas diferentes al cerebro para que aprenda, para, digamos, sobreescribir esas respuestas de la infancia automáticas, que a lo mejor no son tan funcionales, algunas o muchas de ellas, no son tan adaptativas, para que ya no actúe en forma tan automática. Por eso le tenemos que ir enseñando a hacer algo diferente y aquí es con pequeños pasos. Hay que recordar que el cerebro aprende con la repetición. Entonces, si nosotros le damos pequeñas tareas, pequeñas actividades, poquitas, poco a poco, pero constantes, eso va a ir en el tiempo afianzando el cambio. Perfecto, Edgar. Y cuéntame, ¿qué tiene que ser alguien que quiera aprender estas herramientas para realizar esta modificación y, por lo tanto, en definitiva, ser más resiliente? Ok, pues yo creo que lo primero que tiene que hacer una persona que quiere lograr esto es entrar en modo apertura, apertura a aprender, porque como hemos estado platicando en esta entrevista, si te das cuenta, mucho de la resiliencia son respuestas aprendidas y la forma en la que aprende el cerebro. Y entonces, cuando entramos en modo apertura, se abren puertas magníficas para los cambios que queremos lograr. Y una forma de lograr este modo apertura es que la persona aprenda a llevar a su sistema nervioso a un estado de mayor calma y ecuanimidad. En cuanto el sistema nervioso entre en este estado, automáticamente entra en modo de aprendizaje, modo de más apertura. Entonces, lo primero es que la persona aprenda cómo me llevo yo a este estado de mayor calma. Después, tendrá que aprender también a pausar y a reconocer eso que está sintiendo y eso que está enfrentando con mayor conciencia. Porque recordando, esos comportamientos poco resilientes son en automático, inconscientes. Entonces, hay que hacer un pequeño alto para pausar y decir, a ver, ¿qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Qué es esta situación que estoy enfrentando? ¿Estoy a punto de golpear a alguien? ¿Estoy a punto de insultarlo? Detenernos. Es algo que también tiene que aprender la persona. Otra cosa que tiene que aprender y muy importante es el tratarse bien. Y esto es muy paradójico, pero es un punto esencial, Eduardo, porque esto va a permitir transitar de ese modo reactivo y automático mucho más fácilmente a ese modo de apertura en automático. Pero se dice más fácil que hacerlo. Entonces, también es un proceso de aprendizaje, tratarse bien. Y otra cosa que es fundamental para toda esta parte del proceso de cultivar resiliencia es aprender o conectar más saludablemente con nuestros propios recursos internos, los que ya cada quien tiene, aprender nuevos tal vez, y algo muy importante, conectar más saludablemente con las personas, porque las personas también son recursos externos. Y recordando un poco lo que mencionaba, la resiliencia se forjó en esa etapa en la vida
en la interacción con otros cerebros, los que nos rodeaban en ese entonces. Por eso es crucial que la persona aprenda a conectar, a recurrir a las personas de una manera más saludable que las maneras que tal vez aprendió. Entonces, en general, eso es lo que una persona tendría que hacer tendría que aprender, tendría que hacer para cultivar mayor resiliencia y ver sus beneficios, ¿no? Oye, perfecto, Edgar. Oye, mira, sabemos que muy próximamente va a impartir un taller donde hablará sobre estos temas y otros que van a estar también relacionados. Y me gustaría preguntarte, para que todo el mundo se entere, aquellos que nos van a ver y nos están viendo, ¿cómo pueden los interesados participar de este taller? Pues sí, así es, Eduardo. Me da mucho gusto mencionar el curso. Para las personas interesadas, lo pueden checar en mi página en neuroresiliencia.com. Si me lo permites, tal vez en un enlace que se pueda colocar debajo de este Lo video, vamos a hacer. directamente a la página del taller, o bien por WhatsApp al 52 442 328 5023. Ahí con todo gusto a quien escribas le puedo devolver ahí la información, los datos, todas las preguntas que pudieran tener, ahí se las respondo. Oye, perfecto, Edgar. Oye, mucho éxito en tu curso. Mira, estoy seguro que todos van a salir súper contentos porque tu disposición para enseñar y la facilidad con la que también te manifiestas, yo creo que es súper valorable. Un abrazo a la distancia y Muchas seguramente otro día gracias. volvamos a conversar. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad. No, gracias a ti. Nos vemos. Chao.